tardes a todos. De parte de todo el equipo de EMCO S.A. les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Esperamos que la podamos desarrollar a satisfacción. De antemano pedimos disculpas si llegamos a tener algún problema o alguna dificultad con la señal o el sonido. Trataremos de resolverlo rápidamente. Como saben, hemos tenido, pues, en general, la red tiene pequeñas dificultades, pero hemos realizado pruebas y esperamos que esta vez nos ayuden. Espero y los invitamos a todos, para los que no nos siguen en este momento, que nos sigan en las redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube como EMCO.SA. Como saben, el día de hoy tenemos una actividad relacionada con la programación de los parámetros en ventilación mecánica. Nuestra disertante es Marcela Barahona. Marcela, pues, es terapeuta respiratorio certificada, magíster en alta dirección de servicios educativos, es especialista en docencia universitaria con más de 20 años de experiencia en UCI y ventilación mecánica. Actualmente es especialista clínica para Colombia de EMCO S.A. Tanto en Zoom como en Facebook. Ustedes saben que estamos transmitiendo también esta presentación en Facebook Live. Van a tener un apoyo desde las dos plataformas. En Facebook está nuestra compañera Karen Gorco y quienes hablan Zoom, Natalia Arciniegas. Nosotros estaremos apoyándolos y resolviendo algunas de sus inquietudes. También vamos a tener un espacio especial para resolver dudas. Así que bienvenidos todos, esperamos que disfruten la actividad y no dejen de participar. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la segunda parte del tema de ventilación mecánica básica. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de qué debemos programar y cómo lo debemos programar. Entonces, bienvenidos y empezaremos. Bueno, el objetivo de esta charla es complementar lo que vimos en el webinar anterior, en el que hablamos de las generalidades de la ventilación mecánica. Hablamos de un poco de fisiología, hablamos un poco sobre las variables de fase y hablamos sobre los modos ventilatorios convencionales. El día de hoy vamos a hablar sobre los parámetros en cada, digamos, en los dos tipos de control de ventilación que tenemos. Entonces, vamos a cerrar por acá. Vamos a dividir esta charla en dos partes. Uno, que es la programación de los parámetros generales que aplican para la ventilación por volumen y que aplican para la ventilación por presión. En este orden de ideas he puesto un listado, ¿sí?, de la programación que haríamos cuando ventilamos por volumen y cuando ventilamos por presión. Entonces, digamos que existen unos parámetros ventilatorios que son genéricos para todos los modos ventilatorios. Dentro de ellos está el PIP, la FiO2, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente si ventilo por volumen, sensibilidad, flujo, tiempo inspiratorio, relación y dependiendo de los ventiladores. Eso es un punto que vamos a tratar más adelante porque no todos los ventiladores tienen la posibilidad de programar los mismos parámetros ventilatorios. Por eso tenemos que conocer muy bien nuestros equipos y saber cómo programarlo y cómo funciona esa programación en el equipo, que también es importante. Les hablaba en el anterior webinar que los parámetros ventilatorios no son iguales en todos los modos, en todos los ventiladores, en todas las marcas. Y ya más adelante les digo por qué. Entonces arranquemos, vamos a abandonar esta ventana y vamos a mostrar otra pantalla en la que vamos a desarrollar la mayoría de la presentación. Entonces aquí tenemos el ventilador. Vamos a hacer la simulación a través de esta plataforma virtual que está de libre acceso para todos los que quieran aprender de ventilación mecánica. Está dispuesta de manera gratuita en la página de Hamilton Medical.
hamiltonmedical.com, así la encuentran, y allí van a encontrar mucha información valiosa. Por ejemplo, van a encontrar todo lo relacionado con COVID-19 en la primera pantalla, en la principal, toda la información acerca de nuestros productos en cuanto a COVID-19, las soluciones que tenemos para COVID-19. Y si ustedes quieren descargar este simulador, que muchos me han preguntado, se van acá a la parte de servicios. Y en servicios les va a dar la posibilidad, primero, de hacer descargas de muchos artículos científicos de manera gratuita y de simuladores, ¿sí? Entonces, esos simuladores hay de diferentes ventiladores que disponemos. Entonces, está el modelo C6, allí van a tener un simulador muy completo que incluye incluso gasometría arterial. El que vamos a usar hoy, que es el del G5, tenemos C1, C2, T1 y el de resonancia magnética. Para los clientes que de pronto tienen alguno de estos modelos, los invitamos a que gratuitamente accedan a ellos. Muy bien. Ahora ya tenemos esta pantalla del simulador del ventilador G5. Aquí vamos a tener la primera parte de la charla, que es la programación cuando ventilamos por volumen. Entonces, cuando ventilamos por volumen, aquí lo tengo en modo CMB, que es un asistido controlado. Y recordemos la clase anterior, cuando hablábamos de CMB, podríamos hablar de controlado o asistido controlado, como se hiciera la programación. Entonces, ¿qué encontramos cuando ventilamos por volumen? Pues, como saben, la variable control va a ser el volumen y esa va a ser la variable independiente en cualquier tipo de modo ventilatorio que esté controlado por volumen. Vamos a tener la programación del volumen corriente, siempre la vamos a tener dispuesta. En este caso, en esta modalidad asisto controlado, que digamos es la modalidad que más se utiliza y en la que más vamos a hacer énfasis, tenemos ciertos parámetros. Entonces tenemos frecuencia respiratoria, volumen corriente, PIB y FiO2. ¿Cuál es la programación correcta de estos parámetros? Bueno, pues depende, ¿sí? Digamos, cuando vamos a programar frecuencia respiratoria, las frecuencias respiratorias normalmente se programan inicialmente de 14 a 16 por minuto, pero eso no debe ser un valor estándar. ¿Por qué no? Porque dependiendo si el paciente ha hecho una falla respiratoria de tipo hipercámnico, pues yo no voy a empezar con una frecuencia respiratoria fisiológica para un paciente normocámnico. Tendría que programarla un poco más alta para lograr barrer CO2 inicialmente, que sería el objetivo principal a la hora de conectar ese paciente a ventilación mecánica. Entonces allí la programaría, no sé, de 18, 20, 22, dependiendo del grado de severidad de CO2 que tenga el paciente. Yo les había advertido en el webinar anterior que tenía dos parámetros para modificar esos valores de CO2. Uno era la frecuencia respiratoria y el otro era el volumen corriente. Aquí me voy a referir primero a la frecuencia respiratoria. Entonces, si tengo una frecuencia respiratoria de 12 o 14, pues la programaré y, como sea el caso, hay que tomar una gasimetría arterial siempre una hora después de haberse programado los parámetros ventilatorios iniciales. En cualquier tipo de paciente es lo que se debe hacer. ¿Para qué? Para poder saber cómo está la oxigenación y cómo está la ventilación y de acuerdo a eso hacer los ajustes. Listo. Luego tenemos un volumen corriente. Entonces, si tenemos un volumen corriente, veíamos que el volumen corriente se inicia generalmente con unas estrategias de protección pulmonar de 7 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Y si es un paciente que no es respiratorio propiamente, sino que está en ventilación mecánica por otras razones extrapulmonar, que no ha afectado el pulmón, podría manejar volúmenes hasta de 10 mililitros por kilogramo de peso, siempre y cuando las presiones plató no sean mayores a 30 centímetros de agua. Siempre tenemos que estar pendientes de las presiones plató. Digamos que ese es el indicador principal para ajustar el volumen corriente de manera segura. Casi todos los ventiladores traen una preprogramación, unos parámetros predeterminados cuando se inicia la ventilación mecánica. Los modernos te dan un peso ideal calculado de acuerdo a la estatura y de acuerdo a eso tiene unos parámetros iniciales que oscilan en esos volúmenes de 8 mililitros por kilogramo aproximadamente. Ustedes verifiquen en su ventilador a cuántos mililitros por kilogramo de peso está programado ese volumen inicial. Y si no está acorde a su protocolo, pues ustedes lo ajustan a su protocolo. Bueno, ¿qué pasa? Ya veíamos en el webinar anterior que este volumen corriente me iba a determinar
las presiones inspiratorias máximas junto con la compliance y la resistencia a la vía aérea, ¿sí? Que si aumentaba el volumen, ¿qué pasaba? Aumentaba la presión inspiratoria máxima. Que si disminuía el volumen, ¿qué pasaba? Disminuía la presión inspiratoria máxima. Allí no voy a hacer más énfasis porque creo que hablamos lo suficiente en el webinar anterior sobre los volúmenes. Bueno, tenemos un nivel de PIP. Ese nivel de PIP es un PIP que se programa para evitar el cierre total del pulmón. No como en algunas partes creen, algunas personas creen que hay que programar un PIP porque tenemos un PIP fisiológico y no existe tal. No existe un PIP fisiológico. O sea, no programamos un PIP porque tengamos un PIP fisiológico. El PIP se programa porque el pulmón, al contar con volúmenes iguales, con unas frecuencias iguales, puede tender al colapso pulmonar. Entonces hay que dejar una cantidad de presión positiva al final de la exhalación para evitar el cierre total. Además que tenemos la glotis abierta y eso podría permitir el vaciamiento total del pulmón y generar atelectasias. Entonces lo programamos, pero no porque estemos reemplazando un PIP fisiológico, porque no existe tal. Ese PIP que programamos se programa de acuerdo a la oxigenación, ¿sí? Generalmente nos ayuda como un parámetro de oxigenación en el que si el paciente, la causa de su hipoxemia está relacionada con pérdida de volumen, este parámetro ventilatorio será el que me ayudará a corregir esas unidades de shunt. ¿Sí? Cuando hay pérdida de volumen se da colapso alveolar, pero la perfusión pulmonar se mantiene. A eso le denominamos unidades de shunt intrapulmonar. Entonces, para corregir esas unidades de shunt intrapulmonar, el PIP es el aliado que tenemos para mejorar esa relación ventilación-perfusión y mejorar la oxigenación. Se va programando, es más, se puede subir el PIP rápidamente, pero no se debe bajar el PIP rápidamente. Y a veces a veces es un error cuando tenemos una muy buena oxigenación, cuando logramos reclutar los alveolos, cuando logramos reexpandirlos, bajar esos niveles de PIP apresuradamente. Los niveles de PIP no se deben bajar rápidamente, se deben bajar muy lento, pero sí se pueden subir rápido. Y esto se debe tener en cuenta para evitar el de reclutamiento a la hora de bajar esos niveles de PIP. Entonces, uno realmente no baja un nivel de PIP, uno lo baja de 2 en 2, lo sube de 2 en 2 y lo baja de 2 en 2. Pero en un día no debería uno bajar un PIP más de 2 centímetros de agua, o al menos en 24 horas, bajarlo 4 centímetros de agua máximo en 24 horas. Quiere decir que si a las 8 de la mañana lo bajaron, a las 8 de la noche podríamos estar haciendo el segundo cambio y el tercer cambio, si gasimétricamente nos da para los gases de la madrugada, cambiarlos al siguiente día, otros 2 puntos se bajan. Pero fíjense que son tiempos muy largos que se dan en el descenso del PIP. ¿Qué pasa cuando subimos PIP? Cuando subimos el nivel de PIP, fíjense en la curva de presión-tiempo, el PIP debe determinar la caída de presión al final de la exhalación. Si yo tengo un PIP de 5, pues quiere decir que al final de la exhalación aquí tendremos un nivel de presión de 5 centímetros de agua. Cuando lo subimos, ese nivel pues, se debe aumentar al valor de PIP que yo programo. Entonces aquí tenemos, fíjense, lo tenía en 5, lo subí a 10, ya la línea de base se sube a 10, de donde arrancará la fase inspiratoria y terminará la fase exhalatoria. Fíjense que con este aumento de PIP aumenta la presión inspiratoria máxima. Siempre debemos esperar eso. Recuerden que cada cambio en el parámetro ventilatorio va a tener una consecuencia fisiológica, va a tener una consecuencia en la mecánica del paciente. Entonces, debo verificar, al aumentar ese nivel de PIP, qué tanta presión inspiratoria máxima se logra y sobre todo qué presión plató se logra al aumentar esa presión pico. En este punto de aumento del PIP, pues lo que uno espera es que mejore la oxigenación. A diferencia de la FiO2, el PIP se sube rápido, pero los cambios gasimétricos no son tan rápidos. Para lograr la estabilidad alveolar al aumentar ese PIP se puede tardar al menos 1 hora. ¿Sí? No es tan rápido su efectividad en la corrección de hipoxemia como la de FiO2. Pues digamos que la de FiO2 uno la sube al 100% para rescatar un paciente, para rescatarlo.
pero el PIB uno no lo sube rápidamente para rescatarlo y esperar inmediatamente una mejoría. Así no funciona a nivel de PIB. Lo que sí sucede es que cuando lo bajamos rápidamente, sí se ve el cambio en oxigenación muy rápidamente. Entonces, tenemos que entender que cuando se sube lento y se sube rápido y el resultado puede ser lento, la mejoría puede ser lenta, pero cuando se baja rápido, no se debería bajar rápido, pero el resultado sí es muy rápido, el deterioro en oxigenación sí se ve muy rápido. Entonces, bien, aquí tenemos el nivel de PIB. En algunas instituciones programamos el PIB en números pares, otros en números impares. Al parecer hay mayor precisión con números pares que impares, pero no voy a entrar en esa discusión. En la FIOs que programamos iniciamos al 100%, pero la idea es lograr mantener esas FIOs por debajo del 50% a través de la oximetría de pulso. Y generalmente cuando uno toma los primeros gases arteriales, lo que hace es ya intentar tener a la hora esa FIO2 en 50%. Es decir, el destete de la FIO2 sí puede ser rápido. El destete de la FIO no puede ser que lo pongo al 100 y en una hora lo bajo a 80, 70, no. Uno baja la de FIO2 cada 5 minutos. Bajas la de FIO2 en 5 minutos, satura más de 92%, sigue bajando de FIO2, generalmente de 5 en 5 o de 10 en 10%, dependiendo del tipo de paciente. Y se espera que a la hora que ustedes tomen la gasimetría, a la hora de haber iniciado la ventilación, ya tengan esa FIO2 al 50%. Ese es el objetivo. Ahora, si ustedes no logran bajar esa FIO2 al 50% en la hora siguiente de la intubación, pues seguramente es porque el paciente está descompensado y pues no pueden obligarlo a llevar a esta FIO2 si el paciente está con un grado de hipoxemia importante. Pero digamos que ese es el objetivo. Además, porque por debajo del 50% para evitar la toxicidad por oxígeno. Recuerden que el oxígeno, además de producir atelectasias por desnitrogenación, me produce también un SRA por radicales libres. Entonces, no es un muy buen aliado en ventilación mecánica. Preferimos otras estrategias. Ahora, no todos los pacientes responden a PIB, sino que responden a FIO2. Por ejemplo, ¿qué pacientes? Pues si el PIB me ayuda a reclutar, me ayuda a mantener abiertos esos alvéolos, mejor, me ayuda a mantener abiertos esos alvéolos, lo que se logra con la FIO2 es que en patologías, que el problema no es el colapso pulmonar, no son unidades colapsadas, sino que el problema, por decir algo, es la perfusión. De pronto le va a servir más la FIO2. Ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar no se maneja con PIB porque me produce unidades de espacio muerto. O sea, unidades que están bien aireadas, mal perfundidas. Esas unidades de espacio muerto no se van a beneficiar con más presión positiva al final de la aspiración. Se van a beneficiar con niveles de FIO2 más altas. Esas son situaciones particulares en las que se prefiere la FIO2 que el PIB, porque se conoce la situación fisiopatológica del paciente. Bueno, luego tenemos acá un parámetro en el que me voy a tener un poco que es la relación IE. Siempre digo que la relación IE no debería ser un objetivo para ventilar un paciente. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo una relación IE de 1-2, primero quiero aclarar este punto, significa no que la INS dure 1 segundo y la ES dure 2 segundos. No, es la relación y la proporción que tiene la expiración sobre la inspiración. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando digo una relación de 1-2, estoy diciendo que el tiempo exhalatorio dura 2 veces lo que dura el tiempo inspiratorio, independientemente de la FIO, del tiempo inspiratorio que tenga el paciente. Ejemplo, acá lo tengo muy claro. Tengo una relación IE programada de 1-2. Bueno, yo estaría tranquila porque mi relación IE está dentro de lo fisiológico. Pero cuando me voy para acá a esta parte de la pantalla y miro que el tiempo inspiratorio está en 1.67 segundos y veo que si es una relación 1-2, significa que el tiempo exhalatorio dura 2 veces lo que dura ese tiempo inspiratorio. Sí, efectivamente está en 3.33, o sea que es el doble. ¿Se dan cuenta? No es que 1 segundo la INS, 2 segundos la ES. No, me está diciendo es que la ES dura el doble de la INS, independiente cuánto dure la INS. En este caso, 1.67 y su doble, su valor duplicado es 3.33. Entonces,
Yo digo, pero bueno, tengo una relación 1-2, pero un tiempo inspiratorio de 1.67 segundos es demasiado largo. Nuestros tiempos inspiratorios fisiológicos oscilan entre 0.8 y 1.2, más o menos, más o menos, ¿sí? 0.8 y 1.2. Tenerlo en 1.67 es demasiado largo. Sí, aquí estamos logrando una relación 1-2, pero es que esta relación IE depende no solamente de lo que yo programe acá, depende de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo así? ¿Sí? Si ustedes tienen una frecuencia respiratoria más alta o más baja, fíjense que el valor del tiempo inspiratorio y del tiempo expiratorio cambia. Entonces eso es lo que yo tengo que ver. Si yo lo tenía en 12, ¿sí? Este era mi tiempo INS, este es mi tiempo S, pero cuando yo lo subo, se mantiene la relación IE, pero el tiempo INS y el tiempo S cambian. ¿Por qué cambian? Porque estoy cambiando el tiempo total del ciclo. Y el tiempo total del ciclo se refiere a la división de 60 segundos, que es lo que dura un minuto, en la frecuencia que yo programo. Es decir, si yo programo acá 20 respiraciones por minuto, sería 60 segundos dividido en 20 respiraciones. ¿Cuánto me da? 3 segundos. Esos 3 segundos, según esta relación IE que yo programo, me está dando 1 segundo para la INS y 2 segundos para la S. Porque todo un ciclo respiratorio dura 3 segundos. 2 por 3, 6. 60 segundos, que es un minuto. Pero si yo cambio la frecuencia respiratoria de 20 y la cambio a 10, ya el tiempo total del ciclo no, van a ser 3 segundos, van a ser 6 segundos. Y esos 6 segundos, al haber programado yo una relación de 1-2, va a quedar un tiempo inspiratorio de 2 segundos y un tiempo exhalatorio de 4 segundos. Claro, la relación es 1-2. La ES sigue siendo el doble de la INS. O sea, eso significa que la frecuencia respiratoria me cambia la relación IE en algunos ventiladores o me cambia el tiempo inspiratorio o el tiempo inspiratorio y el tiempo exhalatorio en todos los ventiladores. Eso lo deben tener muy presente porque en muchas ocasiones cambian la frecuencia respiratoria y no se fijan que les ha cambiado los tiempos INS, el tiempo ES y la relación IE. Entonces, es muy importante este aspecto. A veces queremos barrer CO2 y aumentamos esta frecuencia respiratoria, no sé, pongámosle a 24, ¿sí? Y si yo tengo una mala programación acá del tiempo inspiratorio, que a veces tengo tiempos inspiratorios muy programados directamente, fíjense que me da un tiempo inspiratorio demasiado largo y tal vez un tiempo exhalatorio muy corto. Y eso me va a producir atrapamiento aéreo. Y entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar a atrapar aire y a hacer autopip. Eso es importantísimo, muy, muy, muy importante. Entonces, fíjense que acá, miren la curva presión-tiempo, apenas el flujo alcanza a llegar a 0 con esta frecuencia respiratoria y con ese tiempo inspiratorio-expiratorio que le dejé. Pero cuando yo bajo esta frecuencia respiratoria, fíjense que voy a tener un tiempo total del ciclo mucho más largo y voy a tener un tiempo exhalatorio más largo, ¿sí? Por eso los pacientes con EPOC se manejan con frecuencias respiratorias bajas, porque realmente lo que estamos logrando es darle más tiempo a la fase exhalatoria para que haya un vaciamiento total del pulmón. Entonces, aquí la conclusión del manejo de la frecuencia respiratoria es: tengan cuidado al modificar este parámetro de frecuencia respiratoria, porque si bien estoy modificando los niveles de CO2, también estoy modificando la relación IE del paciente o el tiempo INS y el tiempo ES, lo que se pueda programar en su ventilador. ¿Listo? Eso tenganlo presente. Ahora otro punto. Como estoy hablando de que utilizo frecuencia respiratoria para barrer CO2, es un mito, casi que un mito urbano,
el hecho de pensar que la relación IE más larga me ayuda a barrer CO2. Eso no es cierto, a menos que el paciente esté invertida su relación IE. Me explico. Si yo tengo aquí una relación IE, por decir algo, la tengo invertida. Yo la tengo en 1-1, por decir algo. La tengo en 1-1. ¿Qué quiere decir 1-1? Que la INS está durando lo mismo que la ES. Fíjense la curva. La inspiración es largotototota y la expiración no es suficiente para que el pulmón se vacíe por completo. ¿Qué va a pasar? Pues si el pulmón no se alcanza a vaciar totalmente, ahí bueno, ahí de pronto se alcanzó a vaciar un poquito, voy a ponerlo más extremo todavía para que se vea mucho más claro. Sí, una cosa así extrema. Que a veces pasa porque programan otra cosa, fíjense ahí, miren. La exhalación no fue completa, aquí queda un gas que no se terminó de exhalar. Ese gas que no se terminó de exhalar sí va a hacer que el paciente haga hipercapnia. Entonces a este paciente no le va a favorecer que yo le aumente frecuencia respiratoria, sino que lo único que necesita es que le alargue la relación IE, pero porque la tenía invertida, ¿sí? Porque la tenía invertida. Y yo le estaba ocasionando esa retención de CO2 al acortarle el tiempo exhalatorio. Pero normalmente eso no pasa, normalmente no tenemos la relación inversa, la tenemos normal, 1-2, 1-3, 1-4. Pero en esas circunstancias, si ustedes quieren barrer CO2, el aumentar esa relación IE, por ejemplo, ahí tengo un tiempo inspiratorio de 1,02, ¿sí? Y dejarle esa relación IE más larga y ponerla acá en 1,4, estaba en 1,25 y la puse en 1,4. Miren, 1,25 estaba así, terminó su fase exhalatoria perfectamente. Y la puse en 1,4, hizo exactamente lo mismo. No va a botar más gas del que ya le hemos dado. Este tiempo de acá, fíjense en la curvita, que terminó su exhalación y hay otro 1,5 segundos que está en pausa telespiratoria. En ese momento no está haciendo más exhalación. Es un momento en que ya el pulmón se relajó, se vació y está ahí sin hacer absolutamente nada. Está en una pausa telespiratoria. No se está acabando de vaciar. No está terminando, no está haciendo una exhalación todo ese rato. Realmente la exhalación la está dando desde este momento, aquí en la curva, hasta este momento. De aquí para allá, todo este tiempo es de una pausa telespiratoria. No se está vaciando más el pulmón. Entonces, no se confundan con que la relación IE más prolongada me va a barrer CO2. Eso no ocurre. Ese no es el principio con el que se maneja una hipercapnia. Se maneja es aumentando el volumen minuto, que puede ser a través de la frecuencia respiratoria, a través del volumen corriente o a través de ambos, dependiendo de la situación del paciente. ¿Listo? Es supremamente importante ese punto. Bueno, otra cosa. Cuando nosotros modificamos la relación IE, modificamos los flujos, o cuando manejamos los tiempos inspiratorios, se cambian los flujos inspiratorios. ¿Cómo sucede esto? Claro, recuerden que todos los parámetros ventilatorios que ustedes programen, ustedes lo determinan, o sea, saben la definición de ese parámetro a través de las unidades en las que se maneja ese parámetro, por decir algo. La frecuencia respiratoria en ciclos por minuto, volumen en mililitros. Entonces, esas unidades le dicen a uno si es un volumen, es una presión, es un tiempo. El tiempo inspiratorio, pues está dado en segundos, obviamente, pero el flujo está dado en litros por minuto. O sea, me está diciendo cuántos litros por minuto le está entrando al paciente en ese tiempo inspiratorio. Como tengo una onda de flujo cuadrada, ahorita vamos a hablar de las ondas de flujo, el flujo que está utilizando es un flujo constante a 25 litros por minuto en este momento, con este volumen corriente y con este tiempo inspiratorio. Si yo cambio el tiempo inspiratorio, volvamos otra vez, ¿cuánto era el flujo? 25 litros por minuto. Si yo cambio ese tiempo inspiratorio, lo voy a poner más corto, ¿sí? Lo voy a poner en 0,8. Miremos qué pasa con el flujo. Fíjense, se aumentó el flujo porque es la única manera
estaba en 25, subió a 38. Es la única manera de entregar este volumen, que el volumen no les va a cambiar, la única manera de entregar el mismo volumen, pero más rápido. ¿Qué tiene que hacer? Entregar más litros por minuto para lograr entregar esos 500 mililitros, ya no en 1.2 segundos, sino en 0.8 segundos. Lo que hace es aumentar su velocidad, y aumentar la velocidad implica aumentar el flujo para lograr en 0.8 segundos entregar esos 500 mililitros. ¿Sí? En cambio, si hago lo contrario, si aumento el tiempo inspiratorio, lo voy a aumentar, aquí está en 0.8, lo voy a poner en 1.6, bien exagerado para que miremos aquí bien el ejemplo. ¿Sí? Si yo lo cambié, no lo voy a entregar 0.8 segundos, sino que ya me puedo tardar el doble en entregar el bajo a 19, es decir, como le dupliqué el tiempo inspiratorio, él se redujo a la mitad la velocidad en la que va a entregar este volumen. Lo va a entregar muy lento, entonces el flujo por minuto que va a utilizar va a ser muy bajo, muy lento, porque ya no tiene afán en entregar esos 500 rápido, sino que lo entrega lento. Entonces, por eso la onda de flujo-tiempo. ¿Por qué explico esto? Porque en los ventiladores, algunos me han preguntado, Marcela, ¿cómo hago en el ventilador? Es la consecuencia de querer reducir el tiempo inspiratorio. En el paciente con EPOC yo quiero reducir el tiempo inspiratorio para que se alargue el tiempo exhalatorio, pero el objetivo en sí no es subir el flujo, sino que la única manera de lograr tiempos inspiratorios cortos es aumentando el flujo, pero no es la intención principal aumentar el flujo. Ya se los voy a mostrar. Entonces fíjense que en este paciente más alto, no quiero un flujo más alto, lo que quiero es un tiempo inspiratorio muy corto. Entonces le voy a poner un tiempo inspiratorio cortísimo, de 0.75 segundos. ¿Sí? Miren la presión pico que tengo y miren el flujo que tengo. Entonces lo tenemos ahí. ¿Qué pasa? Para lograr ese tiempo inspiratorio corto, el ventilador tiene que aumentar la velocidad de entrega de ese volumen. Y fíjense qué sucedió cuando hice eso, aumentó la presión pico. Y no es lo que quisiéramos lograr, porque el paciente con obstructivo tiene las presiones picos elevadas. Y yo no quisiera elevárselas más con un flujo alto, pero la única manera de lograr tiempos inspiratorios cortos. El objetivo real es... ¿Listo? Entonces, acortar tiempo inspiratorio implica aumentar flujos. Cada vez que ustedes cambien el tiempo inspiratorio, va a cambiar el flujo inspiratorio. Entonces, en sus ventiladores, cuando pueden programar directamente el flujo inspiratorio, lo que están modificando es el tiempo inspiratorio. Si ustedes aumentan el flujo, lo que están logrando es reducir el tiempo inspiratorio. Si ustedes bajan el flujo, lo que están logrando es aumentar el tiempo inspiratorio. ¿Ya? Entonces, el flujo me controla el tiempo inspiratorio y el tiempo inspiratorio me controla el flujo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de ventilador que tengan, puedan programar un parámetro u otro. Tampoco es de lo único de que depende. ¿Por qué? Porque depende del volumen también. Entonces, vámonos acá. Entonces, en el parámetro de control, vamos a programar un tiempo inspiratorio de 1 segundo para hacer el ejemplo más facilito de entender. 1 segundo, listo. 1 segundo, ahí me da una relación 1-3-3 porque tengo esta frecuencia. Recuerda que si cambio esta frecuencia va a cambiar eso, va a cambiar este tiempo. Listo, entonces ahí lo tengo, una relación 1-3-3. Listo, y aquí
con este volumen y con ese tiempo inspiratorio que quiero que en un segundo se entregue este volumen, el ventilador tiene que aplicar un flujo o tiene que dejar ese flujo en 30 litros por minuto. Sí va a cambiar porque ya es menos volumen. Entonces hagan de cuenta que ustedes tenían una gaseosa 500 mililitros y la iban a vaciar en un segundo. ¿Sí? Ustedes la volteaban y con ese tamaño del orificio en un segundo se vaciaba, digamos, ¿sí? Pero ya esa botella de gaseosa no va a ser de 500 mililitros, va a ser de la mitad, está en la mitad de su volumen, ya está en 250. El orificio sigue siendo el mismo, los litros por minuto que pasan por ese orificio de la botella es el mismo al de 500 mililitros, es la misma botella, solo que está llena hasta la mitad. Si yo la volteo, ¿sí? Si yo la volteo, se va a vaciar en la mitad del tiempo, en 0.5 segundos. ¿Qué tengo que hacer? Taparle el orificio a la mitad para que el flujo se baje a la mitad y logre vaciarse en el mismo segundo que estaba al estar en 500 mililitros. Es decir, el ventilador tiene que ponerse más lento porque tiene menos gas, menos volumen que entregar. No tiene que hacerlo tan rápido. Entonces cambia su flujo inspiratorio en función, uno, del tiempo inspiratorio. En este ventilador de la relación IE, porque indirectamente programa el tiempo inspiratorio, y del volumen. ¿Eso qué significa? Que cuando modificamos el volumen, sin modificar el flujo, me va a variar el tiempo inspiratorio. Mire toda la secuencia de sucesos que van a ocurrir si yo no reprogramo los parámetros, si yo no los entiendo cómo funcionan. El volumen no funciona solo, el tiempo inspiratorio no funciona solo, la frecuencia respiratoria no funciona sola. Todo es un conjunto de elementos que tienen un impacto en la fisiología del paciente, en la mecánica del paciente, pero también en la física del ventilador, cómo funciona para lograr esos parámetros ventilatorios. ¿Ya? Entonces, al contrario, entonces, volvámonos a 500. Fíjense, estoy aquí en un flujo inspiratorio de 15. Un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Voy a volver a los 500 mililitros. ¿Sí? 500. Ya. Vuelve otra vez la onda. Tiene que aumentar el flujo. Tiene más volumen. Tengo que apurar el paso para poder alcanzar a entregarlo en 1 segundo. Ahí lo hizo. Perfecto. Pero aceleró el paso a 30 litros por minuto. ¿Sí? Se duplicó. Ahora lo voy a dejar en 1000 mililitros. Una cosa exagerada, pues para que ustedes lo vean. 1000 mililitros. 1000 mililitros. Acá tengo el mismo tiempo inspiratorio. Fíjese que no me ha cambiado el tiempo inspiratorio, pero que me va a cambiar el flujo. Él va a entregar esos 1000 mililitros en 60 a 60 litros por minuto para lograr entregar mucho más volumen en el mismo tiempo que le programé, que fue 1 segundo. Tiene que hacerlo más rápido, tiene que entregar más litros por minuto para alcanzar a entregar 1000 mililitros en 1 solo segundo. Listo. Entonces, fíjense que la relación volumen, flujo, tiempo inspiratorio, relación de frecuencia respiratoria es constante. Cada cambio que ustedes hagan en uno tienen que verificar qué otro parámetro le está cambiando, qué otro parámetro le está modificando. Y efectivamente, al aumentar el volumen, la presión pico se aumentó. Eso ya lo habíamos visto. Entonces ahí, flujo inspiratorio de 60 litros por minuto. ¿Sí? Constante, a una velocidad constante. Vamos a bajarlo nuevamente a 500.
Entonces vemos aquí la curvita tan, otra vez se puso pequeña y quedó en la mitad, en 30 litros por minuto, porque ya no está dando el doble de volumen que estaba dando ahorita, está dando la mitad del volumen, entonces la velocidad la baja a la mitad para entregar un volumen más pequeño en el mismo tiempo inspiratorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Mis compañeros, ¿me escuchan? Te escuchamos, Marce. Sí, Marce, sí. Bueno, perfecto. Entonces, continúo. Listo, entonces ya estamos con este parámetro ventilatorio. Ahorita vamos a hablar del tiempo meseta. El tiempo meseta es un tiempo que normalmente no se programa. ¿Por qué normalmente no se programa? Bueno, la escuela nuestra no la programa, eso son cuestiones de escuelas, pero la escuela nuestra, ¿por qué no la programa? No la programa porque el tiempo meseta implica una pausa al final de la inspiración que fisiológicamente no tenemos. Nosotros inspiramos inhalamos y exhalamos sin hacer pausas al final de la inspiración. No respiramos así, a menos que queramos hacer una pausa voluntaria, pero normalmente no lo hacemos. Entonces, cuando tenemos al paciente en ventilación mecánica, si le tenemos una pausa programada y el paciente está despierto, está consciente y está haciendo sus propias respiraciones o sus propios esfuerzos, esa pausa le va a generar asincronía, porque él va a querer exhalar y la válvula exhalatoria va a estar cerrada mientras esté en pausa. Entonces eso le genera sincronía y una alteración en el entrada respiratorio. Entonces normalmente no se programa. La programamos para básicamente medir presión plató, pero la presión plató a su vez la tenemos para conocer la distensibilidad. Entonces podríamos conocer la presión plató sin tener programado como tal un tiempo meseta constante. Simplemente hacemos la maniobra ya, ponemos el dedito, le hacemos una pausa y le medimos la presión plató. Pero en los pacientes con COVID-19 los están, por ejemplo, sedando y los están relajando. Entonces, si yo tengo ese paciente sedado y relajado, no hay tanto problema que yo tenga aquí programado un tiempo meseta en términos de asincronías. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que al programar ese tiempo meseta, estoy sacrificando o el tiempo inspiratorio o el tiempo exhalatorio. ¿Por qué el uno o el otro? Porque depende del ventilador. No todos los ventiladores sacrifican tiempo inspiratorio con el tiempo meseta y no todos sacrifican tiempo exhalatorio con tiempo meseta. Aquí, por ejemplo, en este ventilador, en nuestro Hamilton, está dado en porcentaje. En otros está dado en tiempo, en 0.2 segundos, 0.3, un segundo, bueno, en tiempo. Nosotros hemos programado en porcentaje. Entonces aquí dice porcentaje de tiempo meseta. ¿Función de qué? Del tiempo inspiratorio. Entonces, si yo programo, por ejemplo, el 10% de tiempo inspiratorio, pues quiere decir que esta pausa va a durar 0.1 segundo. ¿Cierto? Si la programo al 50%, ¿qué significa? Que 50% de un segundo va a ser 0.5 segundos. Entonces, entiendan cómo está la programación de su ventilador y qué les está sacrificando. Entonces, les voy a mostrar otra vez la curva aquí sin tiempo meseta. Tiempo meseta de 0, recordemos la curvita, ahí lo tenemos, curva cuadrada, estamos ventilando por volumen, ahí lo tiene, el flujo es de 30 litros por minuto y se ve así, inspiración, expiración. Perfecto, aquí inspiración y aquí exhalación. Bien, ahora, si yo le programo un tiempo meseta, voy a ponerlo exageradito para que se vea muy claro. 50%, ¿50% de qué? Del tiempo inspiratorio. Entonces lo programo, ¿tan? Y me voy acá a la curva y veo en la curva, ¿qué veo en la curva? Oh, se me achicó, se me acortó, se me elevó, pero se acortó. Y aquí ya veo en la curva presión-tiempo, presión pico y presión meseta. Y fíjense el tiempo inspiratorio, lo chiquitico que es. Miremos acá el monitoreo.
Flujo inspiratorio, ya no está en 30 litros por minuto, Bebé, está en pero eso no pasa. 60 litros por minuto. Entonces, ¿usted misma se lava? Al ¿O no? Yo le ponerla pongo en para hacer algo. 60 litros por minuto, lo que estamos logrando, Marce, ¿me señora, disculpas? sí, Por claro. favor, les pido a todos si nos colaboran con el silencio de sus micrófonos, por favor, para evitar la distorsión con el sonido de sus casas, como la mía. Era un ejemplo, era para dar el ejemplo. Muy bien, Nati, muchas gracias. Si cierran, le ponen ahí en el botoncito abajo, a mano izquierda, el micrófono silenciado. Bueno, entonces, fíjense, entonces me cambiaron varias cosas. Me cambió primero, el flujo se aumentó para lograr dar estos 500 mililitros en la mitad del tiempo inspiratorio, porque la otra mitad, el otro 50% va a ser tiempo de pausa. Pero tiene que entregar estos 500. Entonces ya, como le quité el 50% del tiempo al tiempo inspiratorio, que era un segundo, y le quité el 50% a ese segundo, ya no queda un segundo, sino 0.5 segundos. En esos 0.5 segundos tiene que recibir estos 500 mililitros. Cuando lo recibió, se aumentó la presión pico porque el flujo se aumentó. Lo volvemos a hacer. Y al aumentar esta presión pico, bueno, aquí me muestra presión pico, luego el tiempo de meseta. Este tiempo de meseta, ¿cuánto está durando? 0.5 segundos porque fue la programación que hice era del 50%. Entonces, aquí lo veo en la curva presión-tiempo y lo veo en la curva flujo-tiempo. Fíjense, flujo inspiratorio y luego el flujo cae a cero, hay una pausa inspiratoria. Aquí terminó la inspiración y el flujo se mantuvo en cero, ni toma ni bota, está en pausa teleinspiratoria y ahí sí comienza la fase exhalatoria. Entonces, no está sacrificando la expiración en este ventilador. Revisen en su ventilador si se sacrifica la inspiración o se sacrifica la expiración. Es súper importante este punto. Si se sacrifica la inspiración, con mayor razón uno no deja ese tiempo pausa programado todo el tiempo porque eso implica aumentar los flujos y aumentar los flujos implica aumentar la presión pico por aumento de las resistencias de la vía aérea por mayor turbulencia a mayores flujos. Listo, entonces aquí yo voy a programar un tiempo meseta más pequeñito, sí, porque bueno, si es un segundo, pues le programan 0.50, 50%, pues será 0.5 segundos y a partir de ahí más o menos uno tiene el tiempo suficiente para la estabilidad de los alvéolos y medir la presión meseta. Pero fíjense la consecuencia que tiene. Entonces esto es para que ustedes lo puedan interpretar a la luz de el monitoreo y de el abordaje de sus pacientes. Toda acción tiene una repercusión. En ventilación mecánica, toda acción tiene una repercusión. Aquí la estamos viendo. Entonces, no programamos tiempo meseta, nuestra curva vuelve y cambia, ya no me muestra presión pico y plató, pero la onda de flujo vuelve y baja, las presiones picos bajaron y el flujo inspiratorio volvió y bajó a 30 litros por minuto, porque ya tengo el segundo completico que yo tengo programado, lo tengo completico para entregar este volumen, ya no lo tengo que repartir entre la inspiración y el tiempo de pausa. ¿Sí? Bueno, si ustedes son detallistas, van a encontrar acá un tiempo, una compliance estática. Sí, que me dice que es de 53 y efectivamente la tengo programada acá en 53 mililitros sobre centímetros de agua. Y no estoy haciendo tiempos de pausa. ¿Por qué no? Porque en los ventiladores Hamilton tenemos una ecuación de mínimos cuadrados que nos permite hacer el cálculo, no medición, el cálculo de la mecánica pulmonar y en este caso la compliance estática sin necesidad de hacer pausas inspiratorias. Y en este momento es una gran ventaja. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque ustedes colocan aquí en su monitoreo principal la compliance estática, ¿sí? Que les monitorice aquí compliance estática y cuando les monitoriza ahí compliance estática, lo único que ustedes tienen que hacer es hacer la fórmula para calcular la presión plató.
¿Cómo la hacen? Entonces, presión plató es igual a volumen corriente, ¿sí? Lo que ustedes tienen aquí programadito. Y esa la dividen en el valor de compliance estática que les dé el ventilador. Y de acuerdo a ese valor que les da el ventilador, de compliance estática medida acá o calculada más bien acá en el monitoreo, el valor que les dé les pone igual y luego les suman el valor de PIC programado. Y con eso les va a dar el valor de presión plató sin necesidad de ir a hacer una maniobra de pausa inspiratoria, ni tener programado tiempo de pausa, ni estarse exponiendo en el cubículo del paciente. Entonces es una excelente herramienta que nuestros ventiladores Hamilton tienen para evitar que ustedes se expongan en el cubículo para medir presión plató. Y para evitar tener que programar un tiempo plató y arriesgarse, primero, a que estas presiones se eleven, ¿sí? Y segundo, a que si el paciente se despierta tenga asincronía ventilatoria. O sea que es genial tener el valor de presión, de compliance estática en este monitoreo de acá. Los que son clientes nuestros, por favor, llámenos. Nosotros le asesoramos cómo cambiar este monitoreo de acá. Se puede programar, se puede modificar y ustedes pueden poner el parámetro. Cualquier parámetro de esos de monitoreo lo pueden poner acá. Lo dejan aquí ajustado, compliance estática, y de esa manera, con la fórmula volumen corriente sobre, o sea, lo dividimos en la compliance estática que les dé acá, y el resultado que les dé, le suman el valor de PIP programado, y allí les va a dar la presión plató. Y no tienen que entrar al cubículo a hacer ninguna maniobra. Entonces es genial. Es muy buena herramienta que pueden usar ahorita. Todo lo que les permita a ustedes evitar entrar al cubículo es una muy buena herramienta. Perfecto. Y allí seguimos entonces con, pues sigamos por esta onda, con la forma de flujo, o las ondas. Entonces, la onda de flujo tiene que ver también con todos estos parámetros que estamos viendo hasta el momento. Cuando ventilamos en control volumen, tenemos posibilidad de controlar por volumen o por presión. Cuando ventilamos un paciente tenemos posibilidad de controlar por volumen o por presión, y cuando controlamos por volumen tenemos posibilidad en algunos ventiladores de cambiar la onda de flujo. La onda de flujo que utilizamos mucho es la onda de flujo cuadrada, ¿sí? Esta onda de flujo cuadrada significa que el flujo es constante desde el comienzo hasta el final del ciclo inspiratorio, no varía. Es decir, que si arrancó a 30 litros por minuto, a ese mismo flujo va a terminar, no varía. Pero si yo programo una onda de flujo decreciente, ¿sí? Voy a explicar estas dos porque las otras no se usan. Entonces la decreciente inicia un flujo más alto y termino en un flujo de cero. Esta onda de flujo, fíjense que aquí inició a 60 litros por minuto, el doble, pero en la medida que va entregando el gas, va desacelerando, va disminuyendo más bien la cantidad de litros por minuto que va entregando, hasta terminar de entregar esos 500 mililitros. Entonces empieza muy rápido y va disminuyendo esa velocidad, entregando menos litros por minuto. Por eso tiene que empezar muy alto para terminar más bajo. Esa es una onda de flujo decreciente y va a variar también de acuerdo a la relación IE, al flujo, a la relación IE, al volumen y al tiempo inspiratorio. Entonces veámoslo aquí, 60 litros por minuto a este volumen y a este tiempo inspiratorio de 1 segundo. Si yo cambio el tiempo inspiratorio, le voy a poner más corto, ¿qué va a pasar con esa onda? Bájalo muy corto, bájalo en la mitad. Simplemente, por ejemplo, no es que uno programe este tiempo inspiratorio. ¿Sí? Fíjense lo que pasa acá. La onda se eleva porque son más litros por minuto que debe usar para entregar este volumen más rápido. Lo tiene que entregar más rápido, entonces empieza a una alta velocidad, muchos litros por minuto, para lograr entregarlo en 0.5 segundos. ¿Y a cuánto subió? A 119 litros por minuto, casi 120. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reduje el tiempo inspiratorio a la mitad. Entonces esa onda, todas las ondas, sea cuadrada, sea decreciente, sea acelerante, sea sinusoidal, la que sea, va a variar en función del tiempo inspiratorio
que yo programe y del volumen corriente, porque vamos a hacer el ejemplo también con el volumen. Entonces, fíjense que acá voy a poner el mismo tiempo inspiratorio que teníamos, vamos a ponerlo acá, a un segundo como lo teníamos, y vamos a cambiarle el volumen corriente a más alto. Vamos a ponerlo en 800, ¿sí? Entonces miremos cómo estaba esta onda de flujo y ahora ya se elevó. ¿Por qué? Porque tiene que entregar más volumen en el mismo tiempo de un segundo, pero como es más volumen, tiene que arrancar más rápido, a entregar más litros por minuto. Y así, de la misma manera, si yo disminuyo el volumen, pues el flujo, la onda de flujo tendrá que reducirse. No va a empezar tan rápido, no tiene tanto afán de entregar porque es menos volumen. Entonces, como tengo menos volumen, para lograr entregarlo en un segundo, no tengo que no tengo que entregar tantos litros por minuto rápido, ¿no? Puedo entregar a 36 litros por minuto. Arranco a 36 y termino en 0, ¿no? Este es el valor en el que arranca, pero no se mantiene en este rango. Empieza en 36 y aquí termino en 0. ¿Listo? Entonces, esa onda de flujo va a aumentar su velocidad o va a disminuir en función del volumen corriente y del tiempo inspiratorio que tengamos programado. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, disparo por flujo. El disparo inspiratorio. Recuerden que ese es el que me determina el inicio del ciclo inspiratorio cuando el paciente hace esfuerzo. Es importante la programación y les decía en el webinar anterior, no todos los ventiladores tienen la misma sensibilidad. Yo en un ventilador puedo tener 5 litros por minuto y en otro los mismos 5 litros por minuto de flujo y no son igual de sensibles. ¿De qué depende? Del ventilador, depende del sensor de flujo proximal. El sensor de flujo proximal sí hace bastante diferencia en la sensibilidad del sensor del flujo, del disparo o la sensibilidad o el trigger. Hace la diferencia. Y en bebés mucho más, por eso en bebés se recomienda que un buen ventilador de bebé tiene que tener sensor de flujo proximal. Así debe ser, por esta diferencia en la respuesta y en la sensibilidad que tiene este sensor para detectar los esfuerzos del paciente. Entonces, aquí tenemos una sensibilidad de 5 litros por minuto. Vamos a ponerle aquí una frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces vemos cómo el paciente alcanza esa sensibilidad y hace disparar el ciclo. Me gusta más esta onda para el ejemplo. Listo. Ahí lo hace disparar. Pero ¿qué pasa si el paciente, yo le tengo esta sensibilidad, pero el paciente no tiene mucha fuercita? No tiene casi fuerza muscular para hacerlo. Fíjense lo que va a suceder. Él tiene 17 esfuerzos, pero la sensibilidad está en 5 y él solamente es capaz de generar una presión negativa de 1 segundo, de 1 centímetro de agua. Mire, aquí se ve el esfuerzo del paciente, se ve el esfuerzo, pero no alcanza el nivel de sensibilidad. Entonces eso es malísimo. ¿Por qué es malísimo? Porque fíjense que cuando un paciente está en ventilación mecánica no está exento de una falla respiratoria o de una fatiga. Y esa posibilidad existe. Si un paciente está luchando en el ventilador o está intentando respirar y no alcanza el nivel de sensibilidad, se va a cansar. Entonces es ese paciente que ustedes ven con mucho movimiento torácico, pero ven el ventilador y dice 16 programada y 16 en total. Ustedes ven el movimiento del tórax y son muchísimas más, paciente taquicárdico, diaforético. Entonces es el paciente que su esfuerzo no alcanza a lograr esa sensibilidad. O a veces pasa que tengo 14 y en total aquí aparece 17. Ah, bueno, sí, el paciente está haciendo sus respiraciones, pero resulta que los esfuerzos no son 17, los esfuerzos pueden ser muchísimo más, 34, 35. Y imagínense ustedes un paciente que quiere respirar y hace el esfuerzo para respirar y el ventilador no le manda nada. Es agobiante, es muy angustioso para el paciente
querer respirar más veces por minuto y no lograrlo porque su fuerza muscular no alcanza la sensibilidad programada. Entonces es supremamente importante, muy, muy importante el buen ajuste de la sensibilidad. Entonces yo no les puedo decir a ustedes, no, siempre programen 5 litros por minuto. No, eso depende del paciente, pero también del ventilador. Nuestros ventiladores son súper sensibles. Nosotros un flujo, una sensibilidad de 5 litros por minuto no está mal. Mínimo 3, pero 2 en nuestros ventiladores es bastante bajito, porque es muy sensible. Tal vez en otros ventiladores necesiten 2 litros por minuto para hacer disparar el ventilador. Entonces, fíjense, no es el mismo, no responde igual al mismo valor de sensibilidad entre un ventilador y otro. ¿Listo? Entonces, esto la frecuencia respiratoria la tengo que verificar con lo programado, con las curvas, con la frecuencia total y con la cantidad de veces que ustedes ven de movimientos torácicos del paciente. Eso uno tiene que ver todo, uno tiene que ser súper detallista en ventilación mecánica, eso marca la diferencia. Entonces, aquí ya cuando el paciente yo le reduzco esa sensibilidad, fíjense que ahí ya me está haciendo una que otra respiracióncita, no la alcanzaron a ver, pero yo le voy a reducir la sensibilidad porque él está haciendo nada de esfuerzo, está haciendo muy poquitico esfuerzo, muy poquitico, mira, y ya alcanza otra vez a activar la sensibilidad y se abre la válvula inspiratoria, ahí sí a todos los esfuerzos del paciente. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí está con todas las respiraciones asumidas por el paciente. No le está dando ninguna respiración programada. Tengo 14 programadas, pero en este momento ninguna de esas 14 se las está dando de manera controlada. Todas son asistidas. Todas las 17 son asistidas por el paciente. El ventilador está asistiendo las 17 esfuerzos del paciente, porque recuerden que el paciente no es el que asiste es el ventilador al esfuerzo del paciente. No sabes que el paciente está asistiendo, es un término mal usado, porque realmente no es el paciente el que asiste es el ventilador al esfuerzo del paciente. Entonces, vemos que este paciente está totalmente en respiraciones asistidas, no tiene ninguna respiración controlada. Perfecto, eso lo habíamos visto en el webinar anterior. Y bueno, aquí ya tenemos las respiraciones. Ok, no, voy a terminar aquí con la frecuencia respiratoria. Que no se preocupen por la relación IE. Fíjense que yo aquí tengo 14 respiraciones y tengo un tiempo inspiratorio de 1 y la relación está en 1-3-3. No me importa. No se preocupen porque esté en 1-3-3. Eso no los va a hacer que se exhale todo el pulmón, todo el volumen del pulmón. No. Aquí recuerden que tiene una pausa teleexhalatoria. Aquí en esta pausa el paciente si quisiera respirar, respira. O en cualquier momento que quiera respirar, va a respirar. Entonces no se angustien por la relación IE. ¿Sí? De hecho, mira, si yo tengo aquí 12 de frecuencia, aquí se me aumentó el tiempo inspiratorio, yo no quiero un tiempo tan largo, yo lo quiero en 1 segundo, digamos, pues en este paciente lo quiero de 1 segundo. Fíjense la relación que de 1-4. ¿Me tengo que angustiar por eso? No me tengo que angustiar por eso, no pasa nada. Y cuando el paciente comience a hacer más respiraciones de las programadas, y fíjense lo que va a pasar acá, miremos a ver. Si me muestra aquí, no me muestra acá, no, aquí no me lo mostró. ¿Qué va a pasar? Que la relación IE se empieza a cortar, ¿sí? Ya, si yo tenía aquí 12 y el paciente está haciendo 17, entonces ya no es 60 dividido en 12, sino 60 dividido en 17. Entonces la relación IE se empieza a cortar. Ya seguro no tiene esta relación de 1-4. Con estas 17 respiraciones ya va a tener una relación IE mucho menor, 1-2, 1-2 algo. No se angustien por esto. Esto es lo programado, pero cuando el paciente empieza a hacer sus propias respiraciones, esta relación IE va a cambiar. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a continuar con la ventilación por presión. ¿Nadie? Me preocupa. ¿Será que no están entendiendo nada o están entendiendo todo? Una de dos. Bueno, entonces vámonos acá a la ventilación por presión. Listo. Entonces en la ventilación por presión tenemos cómo
como parámetro dependiente la presión control, ¿sí? Independiente. Y como parámetro dependiente el volumen corriente, ¿sí? La variable dependiente entonces va a ser el volumen corriente y la variable independiente va a ser la presión. Aquí funciona lo mismo en términos de frecuencia respiratoria, relación IE, tiempo inspiratorio, flujo, lo mismo que vimos ahorita. Voy a detenerme en dos puntos. Bueno, la presión, recuerden que entre más presión programe, mayor volumen corriente obtendré. Y a menor presión, menor volumen. ¿Sí? Entonces vamos a bajar el volumen, ahí están, recuerden, 15 y 6, 21. Eso es lo que me está dando de presión control, 21. Aquí porque es un nivel de presión por encima del nivel de PIB. Les dije también en el webinar anterior, verifiquen cómo funciona su ventilador. No todos los ventiladores funcionan de igual manera. Ustedes podrían tener un parámetro acá de presión máxima que me suma estos dos, PIB y presión control. Entonces verifiquen, ¿cómo se dan cuenta? Si sumando me da esta presión o si lo que programo acá de presión es esta misma de acá. Tienen que verificar, listo. Es muy importante siempre conocer el ventilador que uno maneja. Hay que cacharrearle demasiado. Entre mejor lo conozcan, mejor programan los parámetros. Bueno, entonces acá tengo 15 y 6, 21. Con 21 de presión, a esta distensibilidad y a esta resistencia, voy a obtener este volumen. Pero si disminuyo esta presión, ya sabemos que ¿qué va a pasar? Va a bajar el volumen corriente. Así no me cambie la resistencia y así no me cambie la compliance, este volumen corriente se va a reducir porque le estoy dando un tope más bajo, un nivel de presión más bajo. Y viceversa, si aumento la presión, aumenta el volumen. ¿Sí? Eso ya lo vimos en el webinar anterior. ¿Qué me interesa aquí en este webinar en cuanto a la programación en presión control? Es muy importante, aquí sí cobra bastante importancia el punto del tiempo inspiratorio. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo aquí un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Si ustedes programan tiempos inspiratorios muy cortos, 1 segundo, bueno, dejémoslo ahí y vamos a verlo acá bien en la gráfica. ¿Sí? 1 segundo, comienza la INS, termina la INS en 0 y comienza la fase exhalatoria. Pero si yo, y miren el volumen corriente 473, ahí ya se estabilizó. Vamos, tengo 16 de presión total, ¿sí? Voy a disminuir este tiempo inspiratorio, voy a reducirlo a la mitad, una exageración, simplemente para que ustedes vean qué pasa cuando no se programa adecuadamente. 0.5 segundos de tiempo inspiratorio. No miren esto, simplemente ustedes programaron ese tiempo inspiratorio. Fíjense lo que pasó acá. La curva en la inspiración no alcanza a llegar a 0. Se pone se acorta muy rápido porque le dejé la mitad del tiempo inspiratorio. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que el volumen corriente se empieza a disminuir. ¿Por qué se empieza a disminuir? Porque no le estoy dando el suficiente tiempo para que el pulmón se llene lo que se podría llenar. Entonces, esto en bebés sí que lo he visto, como los bebés los ventilan tanto por presión, la programación en los bebés veo estas curvas chiquiticas, muy corticas, que no dejan que se llene por completo el pulmón. O sea, les queda faltando y los volúmenes son muy pequeñitos y lo que empiezan a hacer es a subirle la presión para subir este volumen y no es lo que se debe hacer en este caso. En este caso, si yo tengo una curva en la que el tiempo inspiratorio me termina esta curva tan alta, lo que tengo que hacer es alargarle el tiempo inspiratorio para darle más tiempo a que ese pulmón se llene. No aumentar presión control, sino aumentar el tiempo inspiratorio. Entonces, fíjense que yo no le voy a cambiar ni compliance ni resistencia, de hecho tiene una muy buena compliance. Entonces, si yo le aumento a este paciente tiempo inspiratorio porque tengo esta curva, así que se corta por acá tan arriba, yo debo alargar el tiempo inspiratorio de ese paciente para darle más tiempo a que ese pulmón se llene porque sus constantes de tiempo son buenas. Es decir, fíjense,
mire, y mire lo que empieza a pasar con el volumen. El volumen va a empezar a aumentar, ya le di más tiempo para que ese pulmón se llenara más hasta alcanzar esta presión y eso le permite mayor aireación pulmonar porque le estoy dando más tiempo en la fase inspiratoria. ¿Sí? Entonces es importante eso. Pero tampoco me puedo pasar. Es decir, tampoco puedo programar tiempos inspiratorios demasiado largos. Ahí yo creo que ya quedan en 473. Demasiado largos. ¿Por qué? Porque si los dejo demasiado largos, hago un tiempo de pausa. Como un tiempo de pausa. ¿Y qué dijimos ahorita con el tiempo pausa? Programado todo el tiempo. Le genera sincronía al paciente con el ventilador. Él va a tener unos tiempos demasiado largos para su necesidad y para lo que su pulmón podría tolerar para su llenado. Ya se llenó, ya de ahí para allá no se está llenando más. De ahí para allá ya no le está entrando más volumen. Entonces, ¿para qué dejarle un tiempo que lo que le va a generar esa sincronía? Entonces, yo me puedo fijar en varias cosas. Recuerden que las constantes de tiempo es lo que me determina esto. Las constantes de tiempo, ¿a qué se refieren? Una constante de tiempo es el tiempo que tarda en vaciarse y en llenarse el pulmón a su 63% más o menos. Esas constantes de tiempo, ¿de qué dependen? Dependen de dos cosas, de la compliance y de la resistencia de la vía aérea. ¿Sí? ¿Qué es constante de tiempo? La fórmula constante de tiempo es igual a compliance por resistencia a las vías aéreas. Quiere decir que a mayor compliance, mayor constante de tiempo, y a mayor resistencia, mayor constante de tiempo. Ya se los voy a explicar acá. Entonces, vamos a ver, ¿el ventilador me da constantes de tiempo? Sí, este ventilador le da constante de tiempo INS y ES. Entonces, tengo aquí constante de tiempo de 0.5 segundos. Normalmente va de 0.6 a 0.9 segundos las constantes de tiempo en adultos. Entonces, estas constantes de tiempo, dijimos, dependen de la compliance y de la resistencia. Sí, entonces digamos que este paciente le vamos a disminuir la compliance. ¿Sí? Si disminuimos la compliance, ¿qué va a pasar con las constantes de tiempo? Acuérdense que la fórmula es compliance por resistencia, son directamente proporcionales, porque están multiplicando. Entonces, si disminuye la compliance, las constantes de tiempo se disminuyen. Vamos a verlo acá. Entonces vamos a bajar la compliance a 30, estaban 53 y fíjense con las constantes de tiempo se redujeron, están 0.3. ¿Qué significa? Que ese pulmón está tan pequeñito, está tan rígido, o sea, digo pequeñito es porque queda muy rígido, entonces ese pulmón, como está tan pequeño, tan rígido, fácilmente se llena. Fácilmente se llena, porque es como si ustedes tuvieran una bombita pequeña, se la inflan rapidísimo. Pero si tiene una bomba R20, que es una cosa monstruosa, ustedes se demoran en llenar, porque esa capacidad, esa distensibilidad es muy alta. Entonces, entre más distensibilidad, más altas son las constantes de tiempo. Pero si es un pulmón rígido, es un pulmón pequeño. Y eso significa que las constantes de tiempo se reducen. Mira, aquí está 0.3. Bajé la distensibilidad, las constantes de tiempo se redujeron. ¿Y qué pasó? Mira que se llena más rápido. Aquí me está sobrando tiempo inspiratorio. ¿Sí? Claro, y al reducirse la distensibilidad, a la misma presión, el volumen se me bajó. Entonces, las constantes de tiempo me determinan este tiempo que yo estoy programando acá de tiempo inspiratorio. Pero también depende de la resistencia a las vías aéreas. Entonces lo teníamos acá en 50. Pongámoslo 50. ¿Sí? Depende de la resistencia a las vías aéreas. Entonces volvemos, constantes de tiempo están 0.5. Si yo aumento la resistencia a las vías aéreas, ¿qué va a pasar con las constantes de tiempo? Recuerden la fórmula. Es directamente proporcional. Si aumentan las resistencias, aumentan las constantes de tiempo. Entonces miremos acá. Pasó de 0.5 a 1 segundo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes tienen 2 botellas llenas de agua. Cada botella es de 500 mililitros. A esa botella, a esas 2 botellas les voy a quitar la tapa y las voy a voltear. A una le tapo la mitad del orificio y a otra la dejo que se vacíe con el orificio totalmente abierto.
¿Cuál se va a vaciar más rápido? La que tiene el orificio totalmente abierto, porque no tiene ninguna resistencia impuesta. En cambio a este le reduje su diámetro de salida a la mitad, por lo tanto se va a demorar el doble de tiempo para vaciar ese mismo volumen. Entonces esas constantes de tiempo dependen directamente de los cambios de compliance y de resistencia. Vuelvo y digo, son directamente proporcionales. Si aumenta la compliance, aumenta las constantes de tiempo. Se demora más tiempo para llenarse y también más tiempo para vaciarse. Si se aumenta la resistencia a las vías aéreas, se aumentan las constantes de tiempo. Si hay mayor resistencia, se va a demorar más tiempo en llenarse, pero sobre todo más tiempo en vaciarse, que es lo que pasa con el paciente con EPOC. La resistencia aumenta sus constantes de tiempo y por eso necesito dejar tiempos exhalatorios más largos para que se alcance a vaciar, pues rápido no, pero completamente, ¿sí? Porque las constantes de tiempo están aumentadas. Entonces, yo tengo que estar pendiente de cómo están esas constantes de tiempo y en esa medida tratar de ajustar estos tiempos inspiratorios para evitar, uno, dejarle muy poco tiempo para que se llene, y si le dejo poco tiempo, entonces lo que va a hacer es que los volúmenes van a ser bajos y podrían ser un poco mejores, aumentándole el tiempo inspiratorio. Voy a mejorar esos volúmenes corrientes. Pero si tengo constantes de tiempo muy corticos, pues no va a ser necesario tiempos tan largos, necesitaré tiempos más cortos, porque el pulmón está pequeñito y se infla rapidito y se desinfla rápido. Es por la misma razón que los pacientes con SRA, que tienen ese pulmoncito tan rígido, sus constantes de tiempo son tan corticas que en ellos podemos manejar unas frecuencias respiratorias más altas sin que me hagan atrapamiento de aire, porque ellos se inflan rapidito y se desinflan rapidito. Entonces no necesitan mucho tiempo para exhalar. Por esa razón, si yo tengo frecuencias muy altas, el paciente no me va a hacer autopip. Seguramente no lo va a hacer, ¿sí? Entonces es bien interesante estar analizando la curva de presión-tiempo, de flujo-tiempo, perdón, especialmente para la programación del tiempo inspiratorio cuando estoy controlando por presión. Súper importante. Bueno, ahora vámonos a la rampa, al rise time. El rise time es un parámetro que se programa en todas las ventilación, en todo el tipo de ventilación que está controlado por presión. Llámese presión de soporte o llámese presión control, ¿sí? Ambas están controladas por presión. Entonces, en la presión de eso, en esta, por ejemplo, que es presión control, yo tengo una rise time o una P-rampa, en este caso, ¿cómo se llama nuestro ventilador? Da en milisegundos. En todos los ventiladores no están las mismas unidades. Algunos están en porcentaje, otros están en otras unidades, no me acuerdo en qué unidades, pero ustedes revisen en qué unidades está y verifiquen si tenerlo más alto o más corto implica más inclinación o menos inclinación. ¿A qué me refiero? El rise time o el tiempo de rampa se refiere al tiempo que tarda entre, voy a poner estos, ahí están lo mínimo, entre el tiempo que tarda entre el valor de PIB y la presión inspiratoria máxima. ¿Cuánto tarda? En este momento lo puse en 50 milésimas de segundo. O sea, que de acá, del PIB, a alcanzar su presión máxima, tarda 50 milésimas de segundo. Pero, si yo este rise time lo voy a subir bastante, bien exagerado, para que ustedes vean la diferencia, fíjense, mire qué pasa con la curva, se acuesta. Aquí está muy vertical y aquí se me acostó un poco, porque se está tardando, se está retrasando un poquito el tiempo entre el PIB y la presión máxima. No significa que me cambie el tiempo inspiratorio, no, el tiempo inspiratorio ustedes ya lo tienen programado. Simplemente, ¿qué tan rápido voy a alcanzar esa presión máxima en el que yo le tengo programada? ¿Lo va a alcanzar muy rápido o muy lento? Entonces, si yo tengo un paciente con alta demanda ventilatoria, está respirando rápido, con sed de aire, yo no le puedo poner a esperar a que se presurice, ¿no? Se tiene que presurizar rápido para suplir esa demanda ventilatoria alta. ¿Sí? Entonces, un paciente que tenga alta demanda ventilatoria, está respirando muy rápido, con sed de aire, como dice uno, le colocamos este rise time corto, es decir, que se presurice rápido.
Ustedes tienen que ver esa curvita esa curva muy empinadita, ¿sí? Muy vertical. Pero si el paciente ya está tranquilo, está sedado, está dormido, ya no necesitaría un rise time tan corto, ya puedo utilizar un rise time más largo. Nunca se usa de cero, nunca se usa en cero, pues que se presurizó en 3-2, en nada, pues no, se tiene que tardar unas milésimas de segundo, ¿sí? Y ya el paciente no necesita una presurización tan rápida porque ya está respirando más despacio, más tranquilo. Ese parámetro casi nunca lo cambian, como lo reciben, así lo dejan. Y es un parámetro importante para la sincronía paciente-ventilador, es súper importante. Entonces, párenle bolas a ese rise time, sobre todo para los pacientes que tienen alta demanda ventilatoria, déjenlo más corto. Sí, y por último, vamos a hablar de los parámetros en CPAP más presión de soporte. Si los parámetros en CPAP más presión de soporte, aquí vamos a ponerlo espontánea, pues digamos que la diferencia es la sensibilidad expiratoria. Fíjense que aquí también está el rise time, ¿bien? De rampa, porque es una ventilación por presión. Entonces acá programo sensibilidad expiratoria en porcentaje. Creo que le hablé de esto en el webinar anterior. ¿Porcentaje de qué? Del pico flujo inspiratorio. Entonces les expliqué que cuando tengo un paciente en CPAP, es el flujo, el ciclado, está ciclado por flujo. O sea, es decir, que el ciclo expiratorio comienza cuando el pico flujo inspiratorio llega al valor de porcentaje que yo le puse, 25%. ¿Cuánto pico flujo inspiratorio tiene? Tiene un pico flujo inspiratorio de 41, o sea, 40 litros por minuto de pico flujo inspiratorio. ¿Su 25% cuánto es? 10. Cuando su flujo inspiratorio baja, a la medida que se va llenando el pulmón, se va llenando, va reduciéndose ese flujo. Cuando llega a su 25%, en este caso 10 litros por minuto, que es el 25% de 40, que fue con lo que arrancó, ahí se abre la válvula exhalatoria. Pero si yo aumento este pico flujo inspiratorio a 50, voy a poner otra vez la exageración, eso no se programa en 50, fíjense que la inspiración fue más cortica. ¿Por qué? Porque ya no se abre en 10 litros, se abre en 20 litros, que es el 50% de 40, es su 50%. Entonces ahí la inspiración se hace muy cortica y el tiempo exhalatorio se alarga. Este aumento de sensibilidad expiratoria se utiliza en pacientes con EPOC o pacientes obstructivos. ¿Por qué? Porque en esos pacientes no necesitamos alargar la INS, necesitamos es alargar la ES. Entonces la sincronía y el vaciamiento pulmonar mejora con aumentos de esa sensibilidad a 35, 40, máximo 45%, no más de esos rangos, porque si no, no le damos tiempo suficiente tampoco de que se llene el pulmón. Entonces, se aumenta para pacientes obstructivos y se disminuye para pacientes restrictivos. Realmente yo no utilizo mucho la disminución de este tiempo, ¿sí? 20, máximo 15%. Entonces ya aquí fíjense que, mire cómo estaba a un 50%, ahorita miremos a un 15%, fíjense, esa inspiración se alarga bastante. Entonces pues si el pulmón está muy restrictivo, no necesitaría esos tiempos tan largos. Entonces por eso yo no lo uso mucho, generalmente lo dejo en 25%, pero pues es otro parámetro que les ayuda a la sincronía paciente-ventilador. Es importante que son parámetros que mejoran la sincronía paciente-ventilador. O sea, hay que conocerlos muy bien. ¿Listo? Y pues yo les hablé la otra vez de los parámetros de respaldo en CPAP, llámese CPAP invasivo o no invasivo, lo van a tener. Bueno, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta para terminar la sesión? Sí, Marce, sí, por Facebook tenemos 2 preguntas. La primera de Esteban Figueroa y dice, ¿son indispensables tener los valores de compliance y resistencia para programar correctamente un ventilador? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Una pregunta. No, entonces no la entendí, ¿me la repites?
Son Dígame, por favor. indispensables tener los valores de compliance y resistencia para programar correctamente un ventilador. Ah, ya, es que entendí, es impensable. Ah, ya, que sí es indispensable, por eso te pregunté si era una afirmación, una pregunta. Sí, es indispensable, sí, sí, es indispensable. Si ustedes tienen el ventilador que les muestra las constantes de tiempo, pues les va a favorecer más, porque calcular, por ejemplo, una compliance alta con una resistencia alta es difícil, porque ambos me llevan a constantes de tiempo altas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una compliance, un paciente con EPOC. El paciente con EPOC tiene una compliance muy buena y tiene una resistencia también además aumentada. Entonces, las constantes de tiempo van a ser más largas. Sin embargo, aunque ustedes deben entender por qué, o sea, ustedes deben entender el por qué ese paciente va a requerir tiempos inspiratorios más altos, seguramente si se ventila por presión. Lo que pasa es que un paciente con EPOC, por ejemplo, no se ventila por presión normalmente, se ventila por volumen. Pero dado el caso en que alguna circunstancia en la que tenga estas condiciones, yo estoy ventilando al paciente por presión, yo tengo que entender que entre más bajita es la compliance, por ejemplo, en el caso del SDRA, que es donde más utilizamos la presión control, esta compliance, al tenerla disminuida, tengo que entender ya, sin saber en cuánto está, simplemente el hecho de que esté disminuida, yo ya voy a saber que este paciente va a tener constantes de tiempo más cortas. Por lo tanto, seguramente no voy a necesitar tiempos inspiratorios demasiado largos y la curva de flujo-tiempo me va a ayudar mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes tienen acá una curva de flujo-tiempo, la voy a poner la más disminuida todavía. El paciente, el pulmón está muy rígido, y eso lo voy a dejar normal, por eso es que no me cambia mucho. Fíjense que en este paciente, por ejemplo, mira, hace rato se llenó, aquí me está sobrando tiempo, porque entender que una compliance disminuida con una resistencia normal, recuerden que en adultos es menor de 10 centímetros de agua por litro por segundo la resistencia, tenerla disminuida la compliance solita ya me implica unas constantes de tiempo más bajas. Entonces, eso me hace entender que tal vez yo no necesite tiempos inspiratorios tan largos. Yo podré utilizar un tiempo inspiratorio más corto y analizar y monitorizar la sincronía del paciente y el ventilador y los volúmenes, cómo cambian. El detalle es primordial, ¿Qué pasa con los volúmenes cada vez que yo hago un cambio cuando ventilo por presión en el tiempo inspiratorio? Ese sería el mensaje. Y fijarme en la curva flujo-tiempo, cómo está, si les doy tiempo suficiente para que llegue a cero o esa curva se me está quedando muy arriba. Los que trabajan con bebés, eso lo van a entender muy bien y ahorita van a pensar que tal vez no se estaban fijando en esa curva para programar el tiempo inspiratorio. Pero en adultos también aplica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de Natalia Yanek Carmona, dice, si el ventilador no monitoriza las constantes de tiempo, ¿cómo lo puedo monitorizar? ¿Podrías hacer un ejemplo? Bueno, tendría que calcular las constantes de tiempo. La verdad, no me acuerdo de la fórmula de las constantes de tiempo en este momento porque el ventilador siempre me las da. Y yo no soy muy dada a las fórmulas para usarlas para esta programación. Sí, más que todo me recurro a las curvas, ¿sí? A las formas de las curvas. La forma de las curvas me da a mí un valor de pronto más preciso de lo que está pasando con el paciente. Entonces, sí, tengo la idea general de que la compliance y la resistencia me va a cambiar esas constantes de tiempo y de acuerdo a eso yo ya tengo una preconcepción de lo que se va a programar cuando se ventila por presión. Y lo verifico con las curvas cuando la tengo. Si hay una fórmula, se las quedo debiendo tal vez, se la programa o lo pasaré allí en Facebook, porque sí existen unas fórmulas para calcularlo. Los que trabajan con recién nacidos son muy juiciosos, ellos calculan esa fórmula, en adultos no se usa mucho y como los ventiladores ya traen ese monitoreo, pues ya uno pierde un poquito la aplicación de esa fórmula, pero sí existe, sí existe. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta. Claro. Nosotros
¿Ustedes en calores de compliance se mueven normalmente para decir que el pulmón pues tiene una buena compliance? ¿En qué valores? Sí. No, el valor fisiológico de un pulmón dentro de una caja torácica, recuerden que es estático, es más o menos de 80 a 100 mililitros por centímetro de agua en condiciones normales. Pero si ya es un paciente que está en UCI, pues esas condiciones ya han cambiado, primero porque tiene una vía aérea artificial y segundo porque está acostado. Entonces, la distensibilidad al estar acostado disminuye. Entonces, en un paciente que esté ventilado en UCI, por encima de 50 estaríamos hablando de una compliance tolerable, no normal, pero sí tolerable, estática. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marce, ¿cuál sería la relación rise time PIP? ¿Cuál es la relación rise time PIP? Bueno, Sí. es más bien rise time PIP y presión control, por ejemplo, o presión soporte. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú tienes un PIP de 6 y aquí tienes una presión control de 10, es diferente tenerla en 10 que tenerla en 20. ¿Sí? Porque cuando la tienes en 20, fíjate, la curva está mucho más alta, es decir, el gradiente de presión de 6 a 20, dejémoslo aquí en 5 para que sea, vámonos a números más enteritos, de 5 a 20 son 15 centímetros de agua de diferencia. Entonces, claro, si tú tienes una diferencia, un gradiente tan alto, el rise time lo deberías utilizar un poco más corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque más corto porque eso implica que el recorrido que hay que hacer es mucho más largo. Sin embargo, es que la pregunta es difícil porque este está dado en milésimas de segundo. Hay ventiladores que no estaban en milésimas de segundo, sino en porcentaje de tiempo inspiratorio y hay otros que están en otro valor, que no recuerdo el valor, pero incluso la programación es como inversa. Cuando uno deja ese valor aquí cortico, pequeño, se demora más tiempo. Entonces, los ventiladores, a veces las unidades de este valor no son las mismas. Pero en este caso, tú tienes acá 75 milésimas de segundo que te está dando de rise time y es lo mismo que te vas a demorar de 75 milésimas de segundo a 20 o a 10 de presión por encima del nivel de PIB. Pero si tú tienes un rise time muy cerquita, una presión control muy cerquita de este PIB, pues de pronto va a ser demasiado alto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los rise time corticos son más tolerables o mejor recibidos por el paciente cuando hay una diferencia importante entre PIB y presión control o presión máxima. Pero cuando la diferencia no es tan grande y se dejan rise time muy corticos, esto puede generar demasiada sobredistensión en el pulmón que lo puede estirar muy rápido. Entonces, digamos que allí no sería tan recomendable esos tiempos tan cortos. Y sí, de pronto no aclaré ese punto que es importante. Fíjate que no es lo mismo tener 20 centímetros de agua por encima del PIB que tener 10 centímetros de agua por encima del PIB con el mismo rise time. En este se va a alcanzar mucho más rápido y esa presurización va a ser impactada más rápido por el paciente a un gradiente menor. Entonces también hay que tener en cuenta. Darte un valor exacto, no. Uno sobre todo se fija en que esta curva acá no tenga unos picos. Ustedes a veces ven que en la programación aquí hay como un pico y luego baja. Cuando está sucediendo eso, este rise time está demasiado corto, está demasiado rápido. Entonces son muy poquitas milésimas de segundo. Entonces hay que alargarlo un poquito para que no se hiperinsufle, ¿sí? No no alcance esa presión tan alta y esta curva se nos mejore. Es una buena pregunta porque este valor aquí de tener, aquí no lo tengo, pero cuando me hace aquí un piquito y vuelve y cae, estamos utilizando rise time demasiado cortos para ese paciente. Marce, no sé
Preguntan en Zoom, Romel Regalado nos pregunta, ¿podría dar un ejemplo de cómo iniciar una ventilación mecánica en un paciente pediátrico? Ejemplo, un paciente de 20 kilos y controlado por presión, con un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, atípico, causado en este caso por COVID. Bueno, no, la ventilación es la programación inicial es como general. Digamos que las recomendaciones generales de COVID, esta charla no es de COVID, pero pues para responderte la pregunta, las recomendaciones son estrategias de protección pulmonar desde el inicio, incluso iniciar con volúmenes a 6 mililitros por gran peso, y no hay en el momento una recomendación fuerte para ventilarse por volumen o ventilarse por presión. Sin embargo, los pacientes pediátricos, pues históricamente se han ventilado, más que todo pequeños, se han ventilado a presión y no a volumen. Pero independientemente de que se ventile por volumen o por presión, lo que se debe intentar lograr es ventilar a 6 mililitros por kilogramo de peso. Supongo que si tiene un COVID ya eso aquí va a estar disminuido. ¿Cuánto? No lo sé, porque eso depende también del tipo de COVID, del tipo de lesión que tenga en el pulmón. Pero si está disminuida la compliance, que la va a tener disminuida, efectivamente, y si vas a empezar por presión, lo que tú vas a hacer inicialmente es empezar con una presión control que supere el nivel de PIB, obviamente. Pues lo digo obviamente porque al menos debe haber un gradiente de 5 centímetros de agua mínimo entre uno y otro, pero empiezas a titular el nivel de presión control de acuerdo al nivel de volumen obtenido. Entonces, calculas el peso ideal del paciente y de acuerdo a eso el volumen a 6 mililitros con la presión que yo programe. Entonces, no sé, si ese paciente son 20 kilogramos de peso ideal, serían 2 por 6, 12, sería 120 de volumen corriente acá, y entonces tú debes programar el nivel de presión que te lleve a un volumen de 120 mililitros, ¿sí? Aproximadamente. Ese nivel de presión que programes acá, debes evitar que supere los 15 centímetros de agua. Es decir, si yo lo tengo aquí en 15, 15 y 5 me da 20. Sí, esperemos que suba. 20. Pero cuando llega acá a 20, es la suma del PIB y de la presión control. O sea que esto lo que estoy programando es el delta de presión. Si yo programo acá 20, el delta de presión va a ser de 20 y la presión pico va a ser de 25. Recuerda que el driving pressure, que es la diferencia entre la presión plató y el PIB, debe ser menor de 15. Y cuando se ventila por presión, se presume que este valor de presión máxima equivale casi al mismo valor de presión plató. Entonces, en otras palabras, la diferencia de presión entre el PIB y esta presión control no debería superar los 15 centímetros de agua tampoco, debería ser muy bajo. Lo que pasa es que esos estudios principalmente los han hecho en adultos, en pediátricos no, pero uno intenta seguir la misma línea de estrategias de protección pulmonar. Entonces, por volumen o por presión, como lo prefieran, siempre y cuando manejemos volúmenes por debajo de 6 mililitros por kilogramo de peso y un driving pressure por debajo de 15 centímetros de agua. Seguramente esos pacientes te van a hacer hipercapnia, empieza con frecuencias respiratorias un poco más altas, ¿sí? Y bueno, esto de pronto está muy alto. Y verifica que el tiempo sea suficiente para completar la exhalación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de John Triviño en Facebook. Dice Marcela, pensando que posiblemente un médico no experto en ventilación mecánica va a ventilar pacientes con COVID-19, ¿cuál sería tu recomendación cuando esté frente a un ventilador? ¿Cuál sería mi recomendación de un médico que no tenga experiencia en ventilación mecánica? Dios mío, no, siempre tiene que haber, es decir, siempre en este caso creo que la forma como se plantea el esquema de línea de trabajo en UCI es que alguien tiene que ser el líder en el ventilador mecánico y tiene que haber alguien que lidere la ventilación mecánica. Si no es el médico, tiene que ser la terapeuta respiratoria o el cuidador respiratorio, porque tiene que haber alguien que sepa manejar el ventilador. Es imposible o no se concibe un turno en el que todos desconozcan el tema de ventilación mecánica, porque
pues es el pilar del manejo del paciente COVID-19. Lo primero que tiene que hacer el personal que va a trabajar en UCI es conocer muy bien su ventilador. Es lo primero, tiene que reconocer y conocer y manejar su ventilador, saber dónde se programa, los parámetros ventilatorios que se pueden programar, cómo es la interfase de ese ventilador. Las curvas son importantísimas porque son las que le dan tanta información a ustedes desde afuera del cubículo, que las tienen que aprender a interpretar y saber las curvas de su ventilador. Siempre explico que cada ventilador tiene un código diferente de colores, de imágenes, de ayudas que tienen. Mira, de nosotros, por ejemplo, tiene el pulmón dinámico que les indica cambios en la resistencia, en la compliance, para personas que ni siquiera saben cuántos son los valores normales. Entonces, lo primero, sea médico, sea el que sea, que esté al frente de un ventilador, lo primero que tiene que saber es cómo funciona su ventilador. Tiene que conocerlo muy bien. Y aparte de eso, pues, buscar a la persona que sí sepa de ventilación mecánica, porque aunque las instrucciones y los algoritmos que hay ahorita para el manejo de COVID-19 son muy específicos, son muy cortos, son muy claros, pero hay que, fuera de hacer la programación, es el monitoreo. Como les digo, cada cosa que se programa tiene una consecuencia. Ojalá que en muy pocos sitios se dé esta situación en la que no haya una persona que lidere la ventilación y no necesariamente tiene que ser médico. En muchas ocasiones el médico no es quien maneja el ventilador mecánico. En la mayoría de las ocasiones quien maneja el ventilador mecánico es el terapeuta respiratorio o el fisioterapeuta, pero no el médico. Y eso hay que saberlo reconocer también. Entonces hay que delegar las funciones por experticia. Si en este caso el médico no es experto en ventilación mecánica, pero maneja muy bien el resto de temas hemodinámicos, el tema de farmacológico, deje y que el terapeuta o el cuidador respiratorio sea quien tome las decisiones en el manejo del ventilador. John Triviño hace otra pregunta, dice, ¿cuál es tu mensaje acerca del fracaso del CPAP en pacientes con COVID-19 y escalar rápidamente a ventilación mecánica invasiva? Este tema de COVID, Johncito, me sigues preguntando de COVID. No, el tema no era ese, mi John. Pero bueno, te mando un abrazo. Gracias por la pregunta. El tema de ventilación mecánica es muy discutido en COVID-19. En alguna literatura dice que se prefiere la cánula de alto flujo en un sitio que haya un control de presión negativa o que haya un aislamiento muy preciso de ese paciente para evitar la dispersión por gotas. Pero no todo el mundo tiene terapia de alto flujo, solamente tienen ventilación mecánica convencional no invasiva e invasiva. Entonces, en ese espacio controlado de aislamiento y de bioseguridad completa de la persona que lo está atendiendo bajo esas condiciones, se podría pensar en ventilación no invasiva. Sin embargo, aunque es una estrategia que en China les funcionó muy bien, pero en Italia les fue recontra mal, al parecer en Italia les fue muy mal porque no estaba el personal entrenado para reconocer el fallo de la ventilación no invasiva. Y se les morían en ventilación no invasiva porque era, no sé, un oftalmólogo atendiendo UCI, ¿sí? O, no sé, qué sé yo, una enfermera que trabajaba en otra área diferente y era quien se encargaba de la ventilación invasiva. Entonces ellos reconocieron que hubo una falla en el nivel de experticia de estas personas que manejaban la ventilación invasiva. Pero en cambio los chinos hasta pronaron en ventilación no invasiva y les fue muy bien. Pero ¿cuál es el mensaje? Si ustedes su protocolo deciden, porque conozco instituciones acá en Cali que ya tienen protocolizado que no van a utilizar ni alto flujo ni no invasiva, sino que van a intubar. Y eso es respetable. Por la razón que sea, porque no hay medidas de bioseguridad, porque no hay gente experta, porque no existen los equipos necesarios, porque no hay el nivel de aislamiento requerido, por la razón que sea y es válido. Si se decide utilizar ventilación no invasiva, tiene que ser un control estricto de la clínica del paciente. Si definitivamente no hay mejoría de la clínica del paciente en una hora, ese paciente tiene que ser intubado. Y no se puede dar largas, porque la mortalidad aumenta ostensiblemente cuando la ventilación no invasiva se prolonga y ya el paciente está en franca falla respiratoria para la intubación. Entonces es un chance que se da, pero por un tiempo muy corto, John.
¿Alguna otra pregunta? No, ya por Facebook no tenemos más preguntas, Marci. Por Zoom tampoco, Marce. Les Bueno, acabo de enviar perfecto. nuevamente el enlace para Facebook y para YouTube para que puedan nuevamente encontrar las charlas si quieren remitirse o regresar en algún punto y volver a revisar la información. Solo que el usuario GameMax te dice, mándanos el Facebook para estar pendientes. Te amo desde la Universidad Marcela, eres lo máximo. Bueno, muchas gracias por aguantar todo este rato, que sé que no es un tema fácil y es difícil de abordarlo en una sola sesión. Estén pendientes de nuestra próxima invitación de webinar para la próxima semana. Visiten nuestras redes sociales y allí se enterarán. Igual estamos intentando hacer la comunicación directa con ustedes a través del WhatsApp. Pero en las redes sociales ustedes estarán al tanto de toda nuestra programación académica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que este video les sirva muchísimo, especialmente a aquellos que no tienen mucha experiencia, y feliz Semana Santa. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.